Este lunes empieza con esta palabra de exorcismo de Jesús, que ocurre cuando Jesús había bajado con sus 3 discípulos, 3 apóstoles, desde el Tabor, donde se había transfigurado. Es fantástica esta imagen y nos ayuda muchísimo hoy en este lunes, porque este lunes es la imagen de, no solamente la imagen, ¿verdad? La cruda y dura realidad de cada lunes, que es la dura y cruda realidad de nuestra historia. Al bajar del monte, al entrar en la encarnación del misterio pascual. Nos hemos transfigurado también nosotros con Él, hemos contemplado su amor en la comunidad cristiana, en el cenáculo. Hemos visto caer sobre nosotros lenguas de fuego que han quemado nuestros pecados, nuestras murmuraciones. Hemos visto algo, ¿verdad? Hemos acogido en nosotros el fuego, el celo de Cristo, que es el celo del Padre, que se realiza, que llega a nosotros por medio del fuego del Espíritu Santo. Bien, este celo de Cristo, que es el amor infinito del Padre, hecho carne, hecho palabra, hecho mano, que levanta a este muchacho, es palabra que echa el demonio, es el celo de Dios, que no puede quedarse callado, que no puede callarse sin hacer nada, ¿frente a qué? Frente a nuestra incredulidad, frente al sí tú puedes, a ver si, esta que es la duda que ha insinuado el demonio en el Edén, si es que Dios te quiere de verdad, ¿por qué te limita? ¿Por qué es celoso de ti? Es celoso, no puede soportar que tú puedas llegar a ser como Él, pero tú sí que puedes llegar a como Él. A ver, ¿de qué incredulidad habla Cristo? Porque ve que están discutiendo los fariseos, legistas, con los discípulos. En hecho, han fracasado. Vosotros, ¿qué sois? Discípulos de este nazareno, de este pseudo rabí. Si no podéis, si no tenéis ningún poder, ¿veis? Sois unos don nadie, no sois nada, no podéis. Y ellos, seguramente humillados, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podemos? Si estamos con Él. Cristo ha entregado el mismo poder a sus discípulos, ¿no? Cuando lo ha enviado a evangelizar de 2 en 2, a echar los demonios. En este caso no han podido. ¿Por qué? Quizás se han apoyado en sí mismos, en sus capacidades de imitar a Cristo. El ambiente ha sido muy importante, porque el ambiente donde nosotros estamos es muy muy importante. El ambiente que crea tu hijo, por ejemplo, que crea tu mujer, que crea tu marido. El ambiente donde tú estás. ¿Cómo te relacionas tú con el ambiente donde estás? ¿Cómo te relacionas con este lunes? Dejas que el lunes, con las tareas, con lo que tienes que hacer, el trabajo, el estudio, las relaciones, las preocupaciones, el agobio, el dinero que te falta siempre, la salud, los análisis, la suegra, no sé, era domingo y hoy es otra vez solo, porque tus hijos te han dejado. Dejas que el ambiente, la historia te coma, llegue a ti como una ola en que tú, intentando de enfrentarte a ella, estás sacudido por el agua. A ver, te ahogas dentro de la historia. Tú estás llamado a ser cristiano, estás caminando en la iglesia para llegar a ser cristiano. El cristiano aprende con Cristo a bajar del monte, a encarnarse. Cristo ha bajado del cielo, exactamente como ha bajado del monte Tabor, se ha encarnado. ¿Y cómo se ha encarnado? Por medio del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María. De la misma manera, baja del monte con los discípulos, los más íntimos. Ellos no habían intentado echar el demonio, estaban con Cristo. Entonces estamos hablando de alguien que no había entrado en la intimidad con Cristo. Entonces, un cristiano entra en la realidad, se encarna, baja en la historia, desde la contemplación, desde la experiencia de Dios que se hace en la comunidad cristiana, en el cenáculo, en la intimidad, por medio del Espíritu Santo. Cuando dice esta clase de demonios se echan solamente con la oración, y en otras partes dice con el ayuno, quiere decir que hay un combate que se vive y se empieza en la comunidad cristiana, en la oración personal y en la oración con los hermanos, en la intimidad con Cristo, en la fe, en el crecimiento hasta la estatura adulta de la fe, hasta la maturidad de la fe. Eso se hace caminando en la iniciación cristiana, estando en las celebraciones. Porque Jesucristo, frente a la discusión, al diálogo, donde se había metido el demonio, con su sí, insinuando la duda, el ambiente, Jesucristo, ¿qué dice? Generación incrédula y pervertida, generación sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Es fuerte, es duro.
Nosotros somos una generación sin fe, porque nuestra madre, en la carne, nos ha engendrado en el pecado, en la incredulidad. Por eso está el Padre que habla con Cristo, el Padre en la carne, porque es el seme que ha engendrado en la madre a este muchacho. Ese es el fruto del amor humano de los padres. Sin la fe, el hombre es sordo y mudo, y ocurre todo lo que describe el Evangelio. Tiene un espíritu que no le deja hablar, o sea, que lo tiene solo, en la soledad. Los padres tienen que saber bien que engendran a sus hijos en esta forma. En el pecado me ha concebido mi madre. Y aunque estamos bautizados, tenemos heridas. El padre, la madre, que no hablaba, pero estaba allí, seguramente, ¿no? Y dice, no le deja hablar. Y cuando lo agarra, le tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes, la ira, la violencia, la maldicencia. Esto es no hablar. Esto es no escuchar y no hablar. Quien no habla es normalmente un mudo, es también sordo. No puede oír la palabra de Dios. Oye la palabra del demonio, en que está engendrado. Y claro, rechinar de dientes, violencia, envidia, ira, imposibilidad de entrar en la realidad, entrar en la historia. Pero eso es el combate de todos los días. Interesantísimo. Esto le ocurre desde pequeño. Claro, porque ¿qué hemos aprendido nosotros? En la carne. Un hijo también, nuestro hijo, a quien nosotros transmitimos la fe. Le transmitimos la fe en el domingo, y es importantísimo. Pero luego también le transmitimos nuestra carne, esta sabiduría terrena, muchas veces. Nos equivocamos mucho. Por eso desde pequeño ha visto carne, ha visto una sabiduría terrena entre los padres, y luego entre los amigos, entre los abuelos. Hermanos, es importantísimo que nosotros tenemos bien claro eso. Si no, no podemos bajar del monte. No podemos entrar en el combate de todos los días. ¿Por qué? Si tu hijo se echa en el fuego o en el agua para matarse, Judas, ¿os acordáis? Tienes que saber por qué. Tienes que saber qué espíritu lo está atacando. Tienes que saberlo. Es importante. Tienes que tener discernimiento. Y para tener discernimiento, tú tienes que tener una sabiduría diferente. La sabiduría de la cruz es la que puede echar a los demonios, la que tiene el poder de echar a los demonios, y que tiene poder con el demonio, porque es la cruz que hace el exorcismo. Por eso tenemos que ser engendrados de nuevo. Cuando habla de oración y ayuno, está hablando del camino, está hablando del útero de la iglesia. Tú has engendrado tu hijo en la carne para morir, la vida biológica. Tu hijo necesita otro útero, otra madre, que es la iglesia, que es el camino, que es donde tú y yo estamos mamando la misericordia de Dios. Estamos recibiendo esa sabiduría. En esa sabiduría de la cruz, que es la sabiduría de Cristo, que es Cristo mismo, Él nos exorciza. Él echa a los demonios todos los días, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la comunión con los hermanos, de los pasos, a través de los catequistas. Él echa el demonio de nosotros. Y dice que cuando lo ha echado, el chaval parecía muerto. No solamente parecía, era muerto. El hombre viejo había muerto. Ese es el paso fundamental, dejar muerto el hombre viejo. Y esto no es sin sufrimientos, hermanos. Pero te digo una cosa, si tu hijo sufre, si tu marido está sufriendo, si tú estás sufriendo, es porque es el hombre viejo que está sufriendo. Y este hombre viejo tiene que morir. No te asustes, no te pongas histérico. No te ponga histérica, no te ponga neurótica contigo misma o con los demás. Es que el hombre viejo tiene que morir. Cristo está actuando de manera misteriosa este exorcismo. Nosotros podemos participar al exorcismo de Cristo rezando, estando juntos en el cenáculo. Dice que ha bajado el Espíritu mientras que estaban rezando. Y luego dice, los hechos de los apóstoles, juntos con María, con la Madre Iglesia, estaban asiduos, estaban constantes en la oración, porque esta sabiduría nueva que viene desde arriba, la comunión, y que nos inserta, nos une al cuerpo de Cristo, que nos hace una cosa sola con Cristo, una nueva generación, la generación de los hijos de Dios, que participan con Cristo a su exorcismo hacia el mundo, hacia todos, hacia a los que están al lado. Esto es bajar del monte, esto es vivir la Pascua en el Espíritu Santo, cada día, en los acontecimientos, en la intimidad de la comunidad. El Señor te está explicando cómo la Pascua se cumple. En la oración, Señor, yo creo, no mires a mi incredulidad, no mires a mi pecado, sino a la fe de tu iglesia. Entonces podemos enfrentarnos a los acontecimientos sin que los acontecimientos nos coman, apoyándonos en Cristo.